Buenas chicos, vamos a continuar la explicación de la industria española del año 1839, perdón, 1830 a 1975. Habíamos explicado ya la evolución, ¿vale? En un vídeo bastante largo. Ahora ya nos toca hablar de meternos ya en cuáles eran los sectores que más se desarrollaron en este periodo en España, cómo era la estructura de la industria y luego dónde se localizó esa industria dentro de España. Para ya terminar con qué tipo de política fue qué política industrial se llevó a cabo en España, bueno, repasarlo un poco también. En cuanto a la producción, en qué sectores se desarrollaron más en España, pues eso dependió un poco de las innovaciones técnicas de la primera revolución industrial que empezaron a llegar a España en esa época, como la máquina de vapor, por ejemplo. La máquina de vapor, como os decía, es la principal innovación de la primera revolución industrial. La llegada de la máquina de vapor fue importante porque ayudó a potenciar el sector textil en Cataluña, la industria textil en Cataluña, y el sector siderometalúrgico en Málaga primero, como vimos, pero luego al final acabó desarrollándose en zonas bastante alejadas de Málaga, en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco. En el primer tercio del siglo XX y en la época franquista llegaron las innovaciones de la segunda revolución industrial. ¿Cuáles fueron esas? Pues el motor de explosión movido por combustibles derivados del petróleo, movido por hidrocarburos, en la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial empieza para todo el mundo, me estoy refiriendo no solamente para España, en torno al año 1870. A España quizá algunas de esas innovaciones llegan un poco más tarde, pero bueno, empieza en 1870 más o menos y se empieza a desarrollar el motor de explosión que luego será utilizado como forma de mover vehículos como los automóviles más tarde, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes de energía en la segunda revolución industrial? ¿Qué fuentes de energía se van a introducir y van a conocer un gran crecimiento? Es verdad que el carbón no se va a abandonar en la segunda revolución industrial, pero sí se va a utilizar bastante ya el petróleo, los derivados del petróleo y la electricidad. Y todo eso al final acabó diversificando los sectores industriales. En España hubo un sector básico de industria básica, que ya hemos visto que industria básica es lo mismo que decir industria pesada, que es aquella industria que produce para otras industrias. Es aquella industria que transforma la materia prima en una primera fase para que esa materia prima transformada pueda ser utilizada por otras industrias. Como os comentaba, por ejemplo, la industria siderúrgica produce planchas de acero. Una persona normal no va a comprar una plancha de acero, no sé qué va a hacer con ella en su casa. Pero esa plancha de acero, la industria siderúrgica sí que se la vende a otra industria, que es la industria del automóvil, pues para que produzca un automóvil. Y el automóvil, pues ya el automóvil es parte de la industria ligera porque ya es un bien de consumo que puede consumir directamente la gente normal como nosotros, ¿vale? Los sectores básicos pues fueron bastante desarrollados. La industria siderúrgica se desarrolló bastante a partir de finales del siglo XIX y luego pues fue un tipo de industria que fue más tarde bastante protegida en general por la política proteccionista que tenían los gobiernos españoles, ¿vale? Distintos gobiernos españoles, desde la época de la Restauración hasta luego la época de Franco también. Fue un tipo de industria bastante protegida aquí en España. También era una industria bastante protegida, era un tipo de industria en la que había pocas empresas porque es un tipo de industria que requiere muchísimas inversiones. Y entonces esas inversiones muchas veces en muchos países o vienen del Estado o son grandes empresas privadas y que en todo caso son bastante protegidas también por el Estado. Pues ese era el caso de español también. Luego estaba la industria de bienes de consumo, la industria textil, la industria del calzado, la industria alimentaria, la industria de automóviles y la industria de electrodomésticos. Bueno, pues en ese tipo de industrias no se requiere tanta inversión como en los sectores básicos y es un tipo de industria en el que ya pues sí que hay empresas un poco más pequeñas y que son empresas que ya no tienen por qué ser tan protegidas por el Estado, no requieren tantas inversiones. Y son un tipo de industrias que crecieron paralelamente al aumento del nivel de vida de los españoles. Cuando los españoles ya tuvieron el dinero suficiente como para comprarse ropa, calzado con más asiduidad, ¿vale?
automóviles, electrodomésticos, pues crecieron esas industrias. Y luego está la industria de bienes de equipo, la de la maquinaria, la que produce maquinaria y material de transporte, pues para otras industrias. Tuvo un escaso desarrollo hasta mediados del siglo XX, debido al atraso tecnológico español, y fueron implantadas en su mayoría por empresas extranjeras. Aquí vemos un gráfico en el que aparece el índice de producción industrial y podemos ver que desde el año 1850 pues hay un crecimiento, hay un ligero crecimiento. Entre 1920 y 1930 pues crece bastante la industria en la época de la dictadura de Primo de Rivera, parte por las obras públicas. Luego de año 30 a año 40 hay un descenso, principalmente por la guerra civil, entre el 36 y el 39, en el que hay un parón industrial bastante importante. De los años 40 crece un poquito, en los años 50 crece un poquito la industria y en los años 60 ya se produce el despegue definitivo, como veis, ¿vale? Este crecimiento tan bestia que hay, hasta finalmente el año 1975. En 1900, la mayor parte de la producción industrial en España era de bienes de consumo, era de la industria textil, la industria del calzado, la industria alimentaria. Luego los otros sectores, los sectores básicos y los sectores de bienes de equipo fueron creciendo hasta 1970, mientras disminuía la aportación de la industria de bienes de consumo. La estructura industrial, ¿cómo era en España? ¿Cómo eran las condiciones en la industria? ¿Vale? La forma, el sistema de producción, el tamaño, el tipo de tecnología que se utilizaba, pues el sistema de producción fue diverso. Hubo ciertas industrias que estaban bastante modernizadas, ¿vale? Y otras que no tanto. A lo largo del siglo XX se empezó a implantar en España el sistema Fordista, que es ese sistema que se ideó en las fábricas en Estados Unidos, en las que las cadenas de montaje, pues cada obrero se encargaba de una función muy específica y muy especializada, una función muy repetitiva. ¿Eso qué hacía? Pues hacía que todos los productos pues, fueran más homogéneos, fueran más iguales y hacía más difícil que se equivocaran, ¿no? En el proceso de fabricación los obreros, ¿vale? Al ser más simples sus tareas y aumentaba también la productividad. Y eso fue incorporándose también en el caso de España. El tamaño de las empresas pues era diverso. Eran la mayoría de empresas que había en España, bueno, y también que sigue habiendo en España, pues son pequeñas. Y en este caso, en este periodo, pues eran empresas pues, poco modernizadas, poco competitivas y estaban orientadas sobre todo a bienes de consumo y sobrevivían gracias al proteccionismo. Claro, estas pequeñas empresas luego cuando se abrió la economía española y entró la competencia de los nuevos países asiáticos, pero que eso ya después de los años 70, pues esas empresas se vieron bastante afectadas. Y luego estaban las grandes empresas, que eran las de sectores básicos, la siderurgia, ¿vale? La minería del carbón, dependían bastante de todas maneras del Instituto Nacional de Industria, dependían bastante del Estado y eran unas pocas grandes empresas, pero bueno, que tenían bastante poder. Luego algunas de esas empresas cerraron, lo veremos más tarde, otras fueron compradas por multinacionales. El atraso tecnológico aquí en España era patente. Uno de los principales culpables de ese atraso tecnológico, esa falta de modernización, pues fue el proteccionismo. Porque, claro, al eliminar parte de la competencia extranjera, pues eso, como os decía, malacostumbró a las empresas españolas que no se modernizaron para ponerse un poco a la altura de la competencia del exterior. No lo necesitaban, ¿vale? Pero luego ya se dieron cuenta, más tarde, que, que sí que hacía falta. La mano de obra industrial pues fue aumentando con el paso de las décadas y con el éxodo rural también, ¿vale? Aumentó el número de gente que se dedicaba a la industria. Eso sobre todo a partir en general desde el siglo XIX pues existió el éxodo rural en España, la marcha de gente del campo a la ciudad, pero eso se intensificó sobre todo en ciertas épocas. A principios del siglo XX se intensificó y luego en los años 60 también bastante. Y luego ya desde el primer tercio del siglo XX, pues poco a poco el movimiento obrero logró algunas mejoras en las condiciones de trabajo y en las prestaciones sociales, ¿vale? Es verdad que durante la dictadura franquista pues hubo un parón en ese sentido, pero bueno, progresivamente fueron mejorando sus condiciones de vida. Fijaos, aquí podéis ver cómo subió la cantidad de gente que se dedicaba a la industria. Desde un 17,4% en 1900 hasta más del doble, 38% en el año 75. Y luego la localización industrial, ¿dónde se localizaban las industrias?
pues tendían a localizarse en grandes aglomeraciones urbano-industriales, en torno a grandes ciudades. ¿Por qué? Porque ahí ya había empresas auxiliares, ¿vale? Y complementarias. Por ejemplo, las siderurgias se localizaban cerca de las minas de carbono de hierro. Había facilidades para el transporte, para el abastecimiento de materias primas. Y entonces, estas industrias normalmente se localizaban primero cerca de los yacimientos de los minerales que utilizaban. La siderurgia utilizaba el carbón, por ejemplo, pues entonces, y el hierro pues se situaba cerca de yacimientos de carbón y yacimientos de hierro. Cerca de yacimientos de carbón en Asturias y cerca de yacimientos de hierro, por ejemplo, en Vizcaya. También se situaban cerca de puertos. Estar en un puerto pues te da ventaja porque se te facilita el acceso a materias primas. Las materias primas que compras de fuera, las fuentes de energía que compras del extranjero, te pueden llegar por barco mucho más fácilmente. Entonces hubo varios puertos que tenían bastante tráfico, como Bilbao, Avilés, Barcelona, Valencia, etcétera. Y luego en torno a las ciudades más pobladas. Es el caso de Madrid, por ejemplo. Madrid no tiene puerto, Madrid no tiene cerca ningún yacimiento de carbón ni de hierro, pero es el centro político y administrativo. Tiene muchos bancos Madrid y entonces eso al final tiene bastante capital y la industria se puede implantar cerca. Aparte de que tiene mucha mano de obra. Madrid, claro, tiene mucha población y esa población puede servir de mano de obra para la industria. Ya desde el siglo XIX, con todo esto, pues se hizo patente un desequilibrio bastante grande. La industria no estaba repartida uniformemente en la geografía española. Se concentraba muchísimo en Madrid y en la periferia peninsular, ¿vale? Sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Y en el resto de España, pues la industria era muy escasa, ¿vale? Se localizaba sobre todo en la periferia, en las zonas de costa y en Madrid, la industria. Mientras que las zonas de interior, pues tuvieron una industria bastante escasa. Durante el primer tercio del siglo XX y la época franquista, esos desequilibrios, aunque en ciertos momentos se intentaron corregir un poco, se intentó extender también la industria a Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y zonas que estaban poco industrializadas, no se logró y se concentró aún más la industria en estas zonas, ¿vale? Se concentró aún más, primero en las regiones de la Franja Cantábrica, en País Vasco, Cantabria y Asturias, que ahí sobre todo estaba la industria básica o pesada, estaba la minería del carbón y estaba la siderurgia. Una parte de la siderurgia eran empresas públicas bajo el control del INI y luego había grandes empresas privadas, pero también bastante relacionadas con el Estado, como podía ser en los Altos Hornos de Vizcaya, que fue la empresa más grande que había en España. Luego, las regiones mediterráneas como Cataluña o la antigua región de Valencia, lo que hoy en día es la Comunidad Valenciana, pero que entonces se llamaba Valencia simplemente, pues tenían más diversificación industrial y ahí había más industria ligera, la de textil, la del calzado, la industria alimentaria y el tamaño de las empresas era un poquito más pequeño. Y luego Madrid, por supuesto, pues aumentó su industria en el siglo XX, pues era el centro político, era un centro financiero también, concentraba mano de obra, concentraba capitales y por lo tanto, pues sí que se desarrolló también bastante la industria en Madrid. En los años 60, durante el franquismo, pues el gobierno franquista intentó difundir la industria a otras zonas y entonces estableció una cosa que se llamaron los pueblos de promoción y desarrollo, que vamos a ver ahora. A ver, en general, por parte de las empresas, esto de forma espontánea, no es que esto estuviera planeado por parte del gobierno franquista, parte de las empresas ya se fueron yendo a la periferia de las ciudades, poco a poco. ¿Por qué? Porque las periferias, el suelo es más barato, y bueno, y pueden seguir estando bien comunicadas, porque tienen ahí la red de transporte, la red de carreteras, pues en la periferia de Madrid pues todavía hay buena comunicación con el resto de España. Y se fueron formando polígonos industriales. Y luego también ejes industriales, pues en zonas cercanas a ciudades, en el Valle del Ebro, por ejemplo, desde Navarra hasta Aragón, hasta Cataluña, o en el litoral mediterráneo, entre Cataluña y Valencia, se fueron formando pues ejes industriales en torno a las vías de comunicación, se fueron formando polígonos industriales. Y luego ya el propio gobierno franquista creó algunos ejes industriales para fomentar la industria en otras zonas donde no estaba siendo fomentada, como puede ser el litoral gallego, Andalucía Occidental, lo que es Sevilla, Huelva y Cádiz, y estableció ciertos enclaves industriales aislados en Puerto Llano, en Ponferrada, en Valladolid y en Zaragoza. ¿Vale? Mirad, aquí están los ejes industriales, uno aquí viene del País Vasco hasta Zaragoza, otro viene de Cataluña a Valencia, otro está aquí en Madrid. Se fue desarrollando la industria también en Galicia y en Andalucía Occidental, como decía, por parte del gobierno franquista.
pero finalmente esta política, esos intentos de extender la industria a estas zonas, pues finalmente fracasó. Lo que es la política industrial, bueno, estuvo dominada por el proteccionismo y luego la intervención estatal, esto que os comentaba de fomentar la industria en otras zonas, pues tuvo un tipo de actuaciones como por ejemplo los polos de desarrollo y promoción industrial, en los que se seleccionaban ciertas regiones atrasadas industrialmente dentro de España y se intentaba incentivar la industria ahí. ¿Cómo? Pues concediendo subvenciones, realizando inversiones, concediendo subvenciones a empresas eh, que se querían instalar ahí, bueno, para que se pudiera instalar ahí, creando infraestructuras allí. Y bueno, en algunas zonas se consiguió, pero sobre todo en las zonas que contaban con mejor situación de partida, que estaban mejor comunicadas y que tenían más cerca otras industrias, como puede ser A Coruña, Vigo, Sevilla o Valladolid. En las otras zonas no se terminó de desarrollar la industria. Y bueno, y así llegamos, después de este periodo de crecimiento industrial que va desde 1900 hasta 1975, claro, con la excepción de 1936 a 1959 por la guerra civil y la autarquía del primer franquismo, llegamos a la época de crisis y reestructuración industrial. Es una época clave, la de 1975 a 1990. Aquí ocurren grandes cambios que van a afectar bastante a la industria española. Y podemos decir que en ese periodo ya ciertos de los problemas que arrastra la economía española empezaron en cierta manera ya en este periodo, ¿vale? Entender bien la evolución económica de nuestro país en este periodo sirve también para entender en gran medida la situación económica que tenemos hoy en día en nuestro país. ¿Por qué ciertos sectores, por qué tenemos poca industria en comparación con otros países? ¿Por qué sectores como el de la construcción o por qué fuentes de energía se utilizan más hoy en día en España? ¿Cuál es ese origen? Pues esta etapa de 1975 a 1990. En realidad es una época de crisis no solamente para España, sino también para gran parte de los países industrializados en el mundo, ¿vale? Gran parte de Europa Occidental, de Estados Unidos, de Japón, que eran las principales zonas industriales del mundo, hasta ese momento, pues entraron en crisis, en una crisis industrial. Vamos a ver por qué causas. La primera causa que se suele citar fue las dos crisis que hubo del petróleo. La subida de precios del petróleo, una se produjo en el año 73 y otra entre los años 79 y 80, ¿vale? ¿Por qué se subió bastante el petróleo? El petróleo estaba controlado sobre todo por los países de la OPEP, que era un conjunto de países, no todos eran árabes, pero la mayor parte de ellos eran árabes, ¿vale? Por ejemplo, Arabia Saudí, Siria, Egipto, Argelia y Libia. Y estos países, parte de ellos estaban en guerra con Israel en el año 73, en la guerra del Yom Kippur. Entonces, ¿qué hicieron? Como medida de presión, subieron el precio del petróleo o incluso lo embargaron a ciertos países que estaban apoyando a Israel, como Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Y en general subieron los precios para todos los países del petróleo. Y eso afectó bastante a la industria en estos países. ¿Por qué? Porque la industria se basaba en gran medida del petróleo. El petróleo era la principal fuente de energía, el principal combustible que utilizaba la industria. Entonces subió mucho de precio y eso afectó bastante a esos países. En los años 79-80 volvió a ocurrir. ¿Por qué? Porque se produjo la revolución islámica en Irán y la guerra entre Irán y Irak. Y entonces, no de manera intencionada, ahí hubo escasez de petróleo. Irán y Irak eran países exportadores de bastante petróleo, pues como estaban en guerra, se paró un poco la producción de petróleo y volvieron a subir los precios del petróleo. Todo eso pues incrementó, como decía, los costes de producción de las industrias de numerosos países que dependían muchísimo del petróleo. Y aparte también redujo la demanda. Y luego aparecieron ciertos cambios en el sistema de producción de las industrias que afectaron a estas industrias europeas y estadounidenses y japonesas que de repente se dieron cuenta de que se habían quedado un poco anticuadas, ¿vale? Aparte de estas industrias, ¿no? Esta tercera revolución industrial, en la que estamos todavía hoy en día, que es la tercera revolución industrial, es una revolución industrial que distintos autores sitúan su inicio en los años 50, en la década de 1950. Se empieza a utilizar la informática en las telecomunicaciones, se empiezan a utilizar nuevos sistemas de producción cada vez más automatizados, ¿vale? Que se utiliza cada vez más máquinas, entonces se necesita menos mano de obra, pero la mano de obra que se emplea, los trabajadores tienen que estar mucho más cualificados de lo que estaban antes, tienen que tener mucho más conocimientos para manejar estas máquinas, para poder también luego arreglarlas. Las fases de fabricación de los productos se empiezan a descentralizar. Antes una misma empresa se encargaba, por ejemplo, de extraer el carbón
de una mina, luego utilizar ese carbón para fundir el hierro y producir acero, luego también para comercializar ese acero, realizaban los anuncios para que se comprara ese acero. Todo eso lo hacía la misma empresa y a partir de la tercera revolución industrial eso lo hacen diferentes empresas, se empieza a descentralizar para ahorrar costes. Entonces en vez de hacerlo tú mismo, lo subcontratas a otras empresas, ¿vale? La fase, el diseño y el marketing se encarga, pagas a otra empresa para que lo haga por ti, ciertos servicios de contabilidad y de gestión lo hacen también otra empresa que se encarga por ti, ciertas materias primas se las compras a otras industrias, no tienes por qué extraerlas tú, y todo eso descentraliza la fabricación de productos y ahorra los costes. Y luego aparecen nuevos sectores industriales como las telecomunicaciones, el aeroespacial, la biotecnología. Claro, en esta época ciertas industrias como tradicionales como la siderurgia y la textil empezaron a ver que se estaban quedando anquilosadas, que se estaban quedando viejas con todas estas innovaciones, que no podían adaptarse a esas innovaciones. Y además, estas empresas empezaron a tener bastante competencia de los llamados nuevos países industrializados. ¿Cuáles eran esos? Sobre todo los asiáticos. Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Y es que estos países se especializaron en industrias que ya tenían los países europeos o Estados Unidos, se especializaron en siderurgia, en construcción naval, en industria textil, en calzado, y eran muy competitivos. ¿Por qué? Porque ahí se pagaba muy poco salario a los trabajadores, entonces tenían mucho menos gasto en las industrias que los países europeos y americanos. Entonces, esas fábricas en Europa y en Estados Unidos tuvieron que hacer frente a la competencia de estos nuevos países industrializados y se vieron muy afectadas. Más tarde vamos a ver que a partir de la década de los 90, numerosas industrias que en principio eran europeas y estadounidenses trasladaron parte de sus fábricas a estos países en desarrollo o subdesarrollados, buscando menos costes, pagar menos salarios, pagar menos impuestos y que la legislación medioambiental pues fuera más permisiva con ella, ¿vale? Entonces, ese fenómeno de deslocalización industrial se fue generando y se cerraron bastantes industrias en Europa y en Estados Unidos. Esto es en cuanto al mundo. Y luego en el caso de España, pues hubo ciertas causas internas en España que agravaron la crisis, ¿no? En España, por supuesto que España se vio afectada por todo esto que hemos estado comentando, pero también por cosas propias. Uno, las deficiencias de la industria española. La industria española estaba muy orientada a sectores que eran maduros y que estaban ya poco modernizados y que eran muy consumidores de energía y exigían mucha mano de obra, como la minería del carbón, la siderurgia, la textil, los astilleros, la construcción naval, y estos se vieron muy afectados por la crisis. Y luego la modernización tecnológica de las empresas españolas pues era insuficiente y dependían de las fuentes de energía, dependían bastante del extranjero, la tecnología también, la tenían que comprar del extranjero. Y luego también la coyuntura histórica. En España se tendrían que haber tomado medidas antes, pero se retrasó esa toma de medidas económicas pues por la muerte de Franco, y entonces en esos años de transición a la democracia los gobiernos se centraron más en cuestiones políticas que en cuestiones económicas, como era el caso de estos años. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? Los años 70 y 80 pues cerraron bastantes empresas, descendió la producción industrial, hubo grandes caídas de beneficios, aumentó el endeudamiento empresarial, el desempleo. Al cerrar las industrias aumentó el desempleo y el malestar social. Y luego, aparte, España estaba intentando entrar en la Unión Europea, que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, y al entrar en la Comunidad Económica Europea, automáticamente España tenía que abandonar un poco el proteccionismo que había tenido hasta entonces, reducir los aranceles, tenía que poner ya los mismos aranceles que en otros países europeos. Y eso evidentemente iba a afectar a las empresas españolas, las que estaban poco modernizadas y las que eran poco competitivas, al final no iban a poder hacer nada contra la competencia de las industrias europeas. Entonces se llevaron a cabo una serie de políticas frente a esta crisis, en lo que se llamó la reestructuración industrial. Esas políticas se tomaron ya en los años 80, en el gobierno de Felipe González del PSOE, sobre todo con sus ministros de Economía, con Miguel Boyer y Solchaga, y Carlos Solchaga, ¿vale? ¿En qué consistió esta reestructuración industrial? Pues una serie de medidas que implicaron, por un lado, reconversión industrial y, por otro lado, reindustrialización. Ahora vamos a ver en qué se diferencian la reconversión de la reindustrialización. Primero, la reconversión industrial. ¿De qué se trataba? Se trataba de realizar ajustes en las industrias más afectadas por esta crisis para hacerlas viables y competitivas, hacer competitivas a las industrias. ¿Cómo se hicieron competitivas estas industrias? Pues el Estado se empezó a quitar de en medio empresas públicas que eran deficitarias y empezó a hacer más competitivas otras. Y luego
Pasó lo mismo con algunas empresas privadas que eran muy dependientes del Instituto Nacional de Industria, eran muy dependientes del Estado, aunque fueran privadas, también se intentó hacer competitivas esas industrias. ¿Y cómo? Pues básicamente algunas de ellas se cerraron, otras redujeron su producción, otras se especializaron, otras se modernizaron en tecnología, ¿vale? En todo caso, todo este tipo de actuaciones, modernización tecnológica, reducir la producción, en casi todos los casos, todo eso implicó muchos despidos y muchas prejubilaciones de trabajadores, que mucha gente se quedará sin trabajo. Luego, aparte de estos cierres, otras empresas públicas o que dependían fuertemente de subvenciones estatales, pues fueron vendidas directamente a compañías extranjeras. Esas compañías extranjeras, o sea, el hecho de venderla a compañías extranjeras también llevó a subir el desempleo aquí en España porque parte de la producción, esas empresas extranjeras, claro, no eran españolas, parte de la producción la trasladaron a otros países. SEAT, por ejemplo, que era pública española, fue vendida a Volkswagen en 1986 o Pegaso, la de los camiones, fue vendida a la italiana Iveco en 1990, por ejemplo. ¿Vale? Eh, este tipo de medidas afectaron sobre todo a la siderurgia, a la construcción naval, a los electrodomésticos, al textil, al calzado, que eran sectores maduros que entonces todavía daban empleo a muchísima gente. Por lo tanto, aumentó muchísimo el desempleo y bueno, todo este tipo de actuaciones se llevaron a cabo, pues el Estado pues dio ayuda financiera, dio subvenciones, dio créditos, dio ayudas fiscales a estas empresas, ¿vale? Y también facilitó los despidos. Tuvo una legislación laboral que facilitó los despidos para que se realizaran todo este tipo de cambios. Una vez hecha esta reconversión industrial, claro, el desempleo había aumentado mucho en España. ¿Y qué intentó hacer el gobierno? Pues una reindustrialización. Y ahora que ya tenemos muchos parados, pues vamos a darle industrias para que les den trabajo. Vamos a dar nuevas industrias competitivas a estos trabajadores para que no pierdan el trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se fue reduciendo la plantilla. La construcción naval se redujo de 37.000 trabajadores a 24.000. La siderurgia de 42.000 a 28.000. La textil de 108.000 a 98.000. Veis que en todos los casos, pues, se redujo bastante el empleo. Y así en 1990 el 21,7% del empleo era industrial en comparación con el 28% de 1975 y el PIB industrial se redujo en un 10%, como podéis ver. ¿Vale? Entonces, el gobierno, como decía, puso en marcha una reindustrialización para dar salida, para dar empleo a todos estos gente que se había quedado en desempleo. Y fueron un tipo de actuaciones en las que, pues para fomentar la industria en estas zonas donde habían cerrado muchas empresas, como podría ser el norte, ¿vale? La franja cantábrica, Barcelona y Madrid, se concedieron incentivos fiscales y financieros a empresas que se instalaran ahí, ¿vale? Entonces, si una empresa se instalaba ahí, pues se le bajaban los impuestos o se le daban ayudas para atraer a esas empresas y que o sea, que absorbieran todos esos desempleados, ¿vale? También le dieron subvenciones por contratar a parados procedentes de la reconversión, ¿vale? Y bueno, en esas zonas pues creció la inversión y la diversificación industrial, pero finalmente se generó menos empleo de lo previsto. Estas ayudas pues, beneficiaron sobre todo a empresas grandes o a empresas con poca capacidad de innovación, que en el futuro podían verse afectadas otra vez por la crisis y se acentuaron también los desequilibrios. La mayor parte de subvenciones y del empleo se las llevó Madrid, Barcelona y Euskadi, como siempre. Y el resto de España pues se terminó de desindustrializar. Bueno, en el siguiente vídeo ya hablaremos de la industria española en la actualidad.